En la absoluta determinación de Alberto Fernández y todo el bloque oficialista del Frente de Todos en legalizar el aborto, hay un enorme beneficio para nuestra causa, y ahora explicaremos muy bien de qué se trata. Es hora de que la derecha deje de jugar al moralismo o en querer llevarle la contra a todo lo que la izquierda haga o diga, porque ese es un razonamiento inválido y falaz que nos lleva a buen puerto. La iniciativa de colocar el debate público sobre el aborto en la mesa fue del presidente Mauricio Macri en 2018, un tema de gran importancia que jamás la supuestamente feminista Cristina Fernández de Kirchner, durante sus 8 años en la presidencia, se había interesado en hacer eco de la cuestión. ¿Será porque no le habrá convenido que hubiese destruido la natalidad de las masas, de sus mismos votantes que parasitan el Estado? Apenas el aborto se puso en el centro de la coyuntura nacional, al ala mayoritaria del kirchnerismo, que siempre fue de marcado carácter progresista, se encantó con la propuesta de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero eso no fue así en todo el peronismo que actualmente integra el Frente de Todos. No todos son Ofelia Fernández. Las fuerzas que representan a los gobernadores feudales del interior, de provincias muy pobres y explotadas, de la región norte sobre todo, donde las tasas de natalidad son muy altas en comparación a la región pampeana, fueron las que más se opusieron tajantemente a la decisión de la legalización del aborto. Mas no fueron los únicos a oponerse y llevar de estandarte al pañuelo celeste, un caso muy interesante a destacar que es el de Juan Grabois, que rechazó absolutamente el proyecto. El negocio de Grabois siempre fue el de vivir de los pobres, no es de extrañar que se oponga al aborto, y hay que admitir que fue muy listo para notar las consecuencias que traería su legalización, a diferencia del resto, que son similes a una serpiente que se muerde la cola. Otros kirchneristas que se quejaban del aborto eran los de la nefasta página La Batalla Cultural, administrada por el marxista gramsciano Érico Valladares, de ideología nazbol o nacional bolchevique, es decir, fanáticos de regímenes estalinistas, maoístas, islamistas y del castrochavismo latinoamericano, que llevan el antisemitismo y antieuropeísmo como bandera bajo la excusa de la lucha contra el imperialismo neoliberal. También estaba el Padre Pepe, un sacerdote que se rodea de la corrupta burocracia conurbanense perteneciente a la famosa teología de la liberación, jesuita, la cual es una especie de catolicismo marxista que predicaban los montoneros y el chavismo venezolano. Es cierto que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y grandes multimillonarios patrocinan el aborto. ¿Y qué? Muchas veces lo que llaman buitres, especuladores, usureros, en realidad hacen un gran favor a las naciones del tercer mundo, como el caso de cuando, al exigir el cumplimiento pago de la deuda externa contraída, fuerzan a las naciones del tercer mundo a realizar ajustes fiscales recortando el gasto público. Y el caso del aborto no es una excepción, es una oportunidad única para salir adelante. En el caso de Soros, el cual siempre opera para la desestabilización del occidental, su misma inversión le jugará en contra. Celebramos el impulso de legalización del aborto, pero no para complacer las demandas de los progres y las feministas, sino con fines de eugenesia positiva, repitiendo la misma experiencia del genio de Richard Nixon, derecha republicana, con colaboración de la Corte Suprema de Justicia, que en 1972 legalizó el aborto en los Estados Unidos con fines eugenésicos, para bajar radicalmente la natalidad en los sectores afroamericanos que en aquella época tenían una natalidad mucho más alta que la de los blancos y que suponían una seria amenaza para la estabilidad interna de Estados Unidos de América por una tendencia a las tasas de criminalidad y violencia según las estadísticas oficiales. De hecho, ya prácticamente no molestan más con grandes disturbios, destruyendo ciudades enteras como Detroit y su vengativo racismo antiblanco marxista que estaba en auge en las décadas de 1960 y 1970 y que cuya última expresión fue en la Gran Revuelta Racial en Los Ángeles de 1992. Todo esto se terminó gracias al aborto, que destruyó su comunidad desde adentro junto con sus valores familiares que no existen más. Mientras las recientes revueltas artificiales por la muerte de George Floyd, después de casi 30 años de relativa tranquilidad y pacífica convivencia racial, fueron hechos provocados y financiados por todo el establishment del Partido Demócrata y fue todo un manotazo de ahogado para desacreditar a Donald Trump, intento fallido que no le sirvió de nada y que difícilmente se repetirá en el futuro. Este mismo propósito de eugenesia tan noble y afín a los intereses de la civilización argentina está buscando
tan sea consciente o inconscientemente Alberto Fernández. Al legalizar él mismo el aborto y no Macri, le dará un ejemplo y motivación para abortar a los millones de gronchos resentidos con afinidad al kirchnerismo que viven en el conurbano. Además de zurdos, feministas, veganos, animalistas y demás subculturas antinatalistas, casi todos son de izquierda, que no quieren tener hijos y que afortunadamente no llegarán a mitad de siglo por falta de descendencia, llevando hasta la máxima expresión la selección natural en nuestro país. Actualmente, los sectores gronchos de la sociedad argentina tienen una tasa de fecundidad que varía entre 2,5 y 2,8 hijos por mujer, mientras que las clases media y media altas solo tienen 1,5 y 1,8 hijos en promedio. La diferencia es enorme y si no se corrige cuanto antes, ya en el mediano y largo plazo, nuestro país será condenado a ser una cloaca tercermundista en estado irreversible y gobernada por regímenes despóticos. Pero gracias a Alberto Fernández, que promoverá el aborto en todos estos sectores decadentes y destructivos, junto con la propaganda de control de natalidad, su fecundidad colapsará en una sola década de manera fenomenal, llegando a mínimos ínfimos de solo 1,2, 1,3 hijos por mujer, como en la actual España o Europa del Este. De este modo, los gronchos entrarán en fase de extinción demográfica y en tan solo un par de décadas ya no representarán más un problema. En cambio, el aborto legal no tendrá casi ningún impacto negativo en las familias de clase media y media alta que realmente quieren progresar y darle verdaderos valores a sus hijos, ya que estas mujeres tenían previamente pleno acceso al aborto clandestino en caso de necesitarlo, y por lo tanto nada cambiará. Es más, viendo cómo abortan los villeros, autodestruyéndose, la gente civilizada y de clase media tendrá más incentivo para tener hijos. Con esto no digo que todos los villeros son, van a ser pro aborto, muchos van a ser pro vida y muchos sí van a querer salir adelante, van a tener ese incentivo como tiene la clase media. Por eso no hay que generalizar. 1. El nivel de inseguridad bajaría enormemente y se podría caminar por calle tranquilamente, sin temor a robos, secuestros, violaciones y asesinatos. Y 2. Se sanearían las cuentas públicas, es decir, el déficit fiscal se limpiaría y dicha situación permitiría el crecimiento económico. Basta de preocupaciones para no llegar a fin de mes. Recomiendo a todos los pro-vida del espectro político nacional de la derecha, que se colocan las antípodas del oficialismo, dejar de militar por esta causa perdida y ocuparse por tener más hijos y educarlos según sus valores y buenas costumbres, para hacer frente a los decadentes gronchos peronistas que irán directo hacia el basurero de la historia. No todos merecen perpetuar su descendencia, cuando esto significa traer más miseria y sufrimiento a este plano terrenal. Mejor dejar buenos genes y así se termina la historia. Por ejemplo, en el ambiente de la derecha alternativa, hoy en día muchos admiran a Agustín Laje y a su compañero Nicolás Márquez por luchar frontalmente y desde hace años contra el nefasto feminismo de izquierda, la ideología de género y la agenda LGBT, como también por condenar rotundamente toda proclamación en favor del aborto, sin importar si este proviene de las feministas aborteras del pañuelo verde, de ideología marxista, o de una respetada y reconocida luchadora libertaria como es la guatemalteca Gloria Álvarez. Sin embargo, a pesar de haber acertado en su condena contra el feminismo radical y otros postulados infames que vienen del marxismo cultural y que ha posibilitado despertar las mentes de cientos de miles de jóvenes en toda América Latina, tanto Laje como Márquez están cometiendo errores estratégicos que ya no pueden ser omitidos debido al daño que están ocasionando a nuestra causa, y ha llegado el momento de mencionarlos de frente. En primer lugar, hay que dejar en evidencia que a pesar de que muchos creen que Marqués y Laje son de la conservadora y derechista Opus Dei, la realidad es distinta, ya que ambos pertenecen a la infame orden jesuita, que es la extrema izquierda dentro de la Iglesia Católica, y esta es la razón del por qué promueven la postura en contra del aborto, que coincide con los objetivos de la ideología pobrista de los jesuitas, ya que el pobrismo promueve altas tasas de natalidad entre los sectores más pobres y marginales de la sociedad, y más aún si estos son de origen mestizo o indígena, ya que su objetivo es que estos sectores, por medio de una elevada natalidad, en pocas generaciones se conviertan en la gran mayoría de la sociedad, condenando de ese modo a la eterna pobreza y el subdesarrollo al país entero, cuyos pobladores, además, por medio del voto democrático, van a escoger a un gobierno despótico de corte chavista, tal como este ya sucedió en Venezuela, Nicaragua
y ahora también nuestra Argentina está a punto de caer en sus garras. Sí, el aborto es un asesinato y es una terrible atrocidad, y nosotros nunca debemos practicarlo entre la gente civilizada, pero por cuestiones de la supervivencia, de nuestra civilización y de todos los pueblos civilizados, nos conviene dejar que la izquierda y los peronistas legalicen el aborto y que lo promovieran junto con el feminismo entre las clases bajas, más disgenésicas, para que su natalidad colapse bien por debajo del nivel de la clase media. De ese modo, en una sola generación, los potenciales votantes de los partidos de izquierdistas y chavistas empezarán a ser cada vez menos en números y dejarán de ser una amenaza para nuestra libertad. Mientras nosotros, por el contrario, entre personas civilizadas por cuestiones de nuestra propia supervivencia, debemos tener cada vez mayor cantidad de hijos posible. Posiblemente nos tocará salir de área metropolitana de Buenos Aires, que ya es una tierra perdida e inviable en todo sentido. A muchos nos convendrá instalarse en el despoblado centro y sur de la provincia de Buenos Aires, y también en muchos lugares de la Patagonia, fundando exitosas colonias agrícolas, pujantes pueblos y nuevas grandes ciudades parquizadas y llenas de suburbios con jardines, que harán agradable vivir allí y tener familias muy numerosas. Con alcanzar el absoluto control municipal, con nuestras propias intendencias y un enorme grado de autonomía legislativa regional, que en el mediano plazo hasta nos permitirá sacar del medio toda la propaganda feminista y aprobar leyes de familia justas entre ambos sexos para así promover e incentivar la creación de familias con muy elevada natalidad. Mientras los semisalvajes votantes del peronismo serán sometidos por su propio gobierno a una feroz propaganda feminista que destruirá sus familias, generando bronca, resentimiento y desconfianza entre sus hombres y mujeres. Y con aborto legal, accesible y gratuito, su natalidad colapsará en cuestión de pocos años y descenderá hasta niveles de España o Corea del Sur, solucionando así el mayor problema que existe en Argentina por medio de eugenesia positiva. Otro error gravísimo e imperdonable que están cometiendo los operadores jesuitas del Aje Marqués está relacionado con el tratamiento de un tema tan complejo y sensible como son las denuncias de las injusticias feministas, sin ningún tacto ni cuidado. Sucede que cuando se denuncia en un ambiente lleno de chicos jóvenes un tema que de por sí es muy tóxico, como lo es el feminismo de izquierda, con su injusticia legal y su misandría cultural, sin debidos cuidados, lo único que se logra es generar un ambiente aún más tóxico, lleno de odio, rencor, resentimiento y frustración, y que atrae a miles de jóvenes que no han tenido éxito con mujeres y que gracias al discurso del Aje terminan convirtiéndose en misóginos o peor en los enceles. Estos últimos, desde hace años, están creciendo en número y muchos sociólogos ya están hablando de todo un movimiento incel que se mueven en páginas muy tóxicas y socialmente destructivas como la ya conocida Voxit, entre otras. Muchos de esos inceles son frustrados sexuales que nunca han tenido relaciones con mujeres a causa de su falta de conocimiento y por llevar un comportamiento social completamente errado. Y lo que hace el Aje Marqués es, en vez de guiarlos hacia el buen camino, los terminan hundiendo aún más en pensamientos tóxicos, resentimiento y misoginia. Por su culpa, muchos de esos jóvenes que ya de por sí estaban muy errados e iban por muy mal camino, ahora están aún peor, más adoctrinados, más resentidos con mujeres. Y como consecuencia, muchos de ellos jamás tendrán pareja, ni podrán formar familia, ni dejar descendencia y se perderán para siempre. Y como si fuera poco, el Aje Marqués, además de fomentar a los inceles y misóginos entre sus jóvenes seguidores, en secreto también fomentan su homosexualización. Como bien se sabe, ambos son amantes homosexuales, e incluso Marqués se esfuerza por actuar como un exhibicionista exponiendo al público su homosexualidad, dando un claro ejemplo a los chicos hacia dónde hay que apuntar si no les va bien con las mujeres. Mientras las mujeres pro vida de la militancia celeste, como lo es Guadalupe Batallán o Mamela Fiallo Flor, no son mucho mejores que las propias feministas radicales. Ya con solo ver el comportamiento de la Lupe Batallán, que hace poco agredió en todas las redes sociales a la bella luchadora libertaria de Gloria Álvarez, que es pro aborto. Ahí podemos darnos cuenta que es una mujer totalmente resentida, frustrada sexual y una misándica igual o más que cualquier feminista de las izquierdas que va a las marchas del 8 de marzo. Pero el caso de Pamela Fiallo merece un análisis aparte, ya que se trata de una infiltrada en el liberalismo desde ese tiempo,
que primero se hacía pasar por una anarcocapitalista y ahora se hace de derecha prohibida al lado del AGE, donde disimuladamente mete un discurso liberal, pero a la vez promueve un antisemitismo disfrazado de antisionismo en contra de la existencia del Estado de Israel y a favor del totalitarismo islámico, actuando igual que Nicolás Moraz. Desde ese tiempo, mucha gente la ha fichado en su falsedad discursiva, y a causa del hecho donde Pamela llegó a defender el terrorismo de Hamas y Hezbollah, y también se sabe que ha participado en una ONG socialista, que realizaba viajes hacia el Medio Oriente con subvenciones estatales de Europa, supuestamente para ayudar a los pueblos desgraciados, pero lo que en realidad hacen es llevar ayuda a organizaciones terroristas para evitar el bloqueo israelí. A través del tiempo, para no quedar expuesta, Mamela ha tratado de disimular su falsedad y promoción del islamismo y el terrorismo contra Israel. Y ahora, desde que se hace la provida, promueve, al igual que la delirante Chinda Brandolino, que el aborto se debe prohibir, no para defender las dos vidas, como reza su lema, sino para lograr un masivo aumento de la población entre las clases pobres, sometidas por los gobiernos populistas mediante la coacción y exprimiendo a las clases medias y altas con impuestos elevados hasta hacerlas desaparecer, tal como buscan los Nazbol, que siguen la idealización pobrista jesuita. Por eso, individuos como Pamela, a través de un falso discurso libertario, buscan la proliferación masiva de la pobreza y la desaparición de la población de mentalidad más libertaria y antiestatista como es el pueblo judío en su mayoría, o de la civilización eurodescendiente en general. Mientras el único error que se puede reprochar a Gloria Álvarez es que durante años fue amiga de esta macabra e hipócrita persona,